tengo cosas tan sagradas que defender, ni convicciones tan profundas por las cuales luchar. Nos acompaña la convicción más profunda de que las ideas pueden más que las armas, por sofisticadas y poderosas que éstas sean. Bien, buenos días, buenas tardes, buenas noches para los que cada miércoles se conectan con este canal de las Memorias de Daniel para ver un café con Daniel. Aquí estoy en mi casa transmitiendo, todavía como ven, no está listo el estudio, nos hemos demorado un poquito en armarlo, no es tarea tan sencilla, no es tan fácil, todavía nos faltan algunas pequeñas cosas para tenerlo listo. A ver si el próximo fin de semana tenemos un estudio ya, por lo menos no un gran estudio, sino un estudito para hacer nuestra transmisión y hacer nuestro café con Daniel, algunas cosas más que queremos hacer. Quiero hacer algunas cosas más breves, que sean un piñazo a la mandíbula, que sean duros, ¿verdad? Que llegue y que, por supuesto, complazca la necesidad de información de mucha gente que me llama constantemente. Hay mucha comunicación en estos momentos últimamente con el canal, muchísima comunicación de gente pidiendo temas, pidiendo algunos cambios, pidiendo tratar algunas cosas, que algunas son viables para el canal, otras no tienen que ver con el canal y por lo tanto, bueno, no pienso asumirlas, pero bueno, siempre es bueno escuchar la opinión de todos ustedes. Y bueno, quiero compartir el mate con ustedes. No se me van a poner celosos los cubanos, pero bueno, eh, como latinoamericano, pues lo mismo me tomo un café que me tomo un mate, y vine a Argentina, le cogí el gusto. Y bueno, no para nada desprecio el café, este programa sigue siendo un café con Daniel, pero me permito de vez en cuando probar un mate amargo, que yo no lo encuentro tan amargo, no sé por qué dicen que un mate amargo. Yo no le he hecho azúcar ni le he hecho nada, se lo prometo. No sé si me está viendo algún argentino, algún uruguayo, algún chileno, alguna de la gente que lo bebe, que es una tradición en su país, pues que no vaya a pensar que yo le he hecho azúcar. No le he hecho nada, eso es mate amargo, como se toma en el cono sur de América Latina. Y es verdad que es bueno, por lo menos así me parece a mí. Bueno, y vamos a hablar de un tema que yo creo que es bien importante que lo tratemos. Vamos a hablar del fascismo. Vamos a hablar del push de los medios. El fascismo y el push de los medios. ¿Por qué vamos a hablar de eso? Porque es que hay tanta gente diciendo que el fascismo no es la ultraderecha y el fascismo, que si es la derecha y el fascismo, que si el fascismo es la izquierda, que si el fascismo y el socialismo, y una cantidad de sandeces más. No hay nada que se diferencie más del socialismo. No hay nada que se diferencie más del comunismo que el fascismo. No tiene absolutamente nada que ver. Pero con muy mala fe, con muy mala onda, hay mucha gente, no son dos ni tres. Si hacen una búsqueda en redes sociales, van a encontrarse ahora mismo que hay montones de nuevos filósofos diciendo que el fascismo y el comunismo, haciendo comparaciones y tratando de quitarle, como si el fascismo no tuviera nada que ver con el capitalismo, como si el fascismo no tuviera nada que ver con la derecha, ni tuviera nada que ver con estas cosas. Y hay teorías tremendas sobre ese tema. Entonces ese programa hoy vamos a dedicarlo al tema del fascismo, el push de los medios. Porque es cierto que nos quieren vender un fascismo vintage, con un diseño atractivo y rebelde, asimilable por el homo frivolus del capitalismo. Ese rebelde sin causa, manipulable, soldado de las peores causas. Quieren vender un fascismo atractivo para los jóvenes, o quieren vender un fascismo que disfrazado de rebeldía, los jóvenes lo hagan suyo y se sumen a
a esta revancha, a este ascenso que está teniendo la ultraderecha fascista en todo el mundo, con la complicidad, por supuesto, de las grandes potencias capitalistas, porque decimos, el fascismo es hijo del capitalismo, no hay otra manera de mirarlo. Usted puede incluso ser fascista y no lo puede negar, no puede negarlo. Eso es una gran verdad. Y entonces, vamos a hacer un poco de historia, vamos a recordar cuando los fascistas italianos, señores, encabezados por Benito Mussolini, realizaban aquella famosa marcha sobre Roma que los llevó al poder en Italia en octubre de 1922, pocas personas prestaron atención a lo que estaba sucediendo. Pocas personas en el mundo prestaron atención a lo que estaba ocurriendo en Italia. Aquella marcha le parecía algo exótico, propio del carácter latino. Solo unos pocos, con un poco más de visión, denunciaron alarmados lo que estaba pasando. Poco después, en medio de un clima de profunda inestabilidad nacional en Alemania, Hitler y los nazis prepararon su intento de golpe de Estado los días 8 y 9 de noviembre de 1923, inspirado por la exitosa marcha fascista italiana. El conocido como el Putsch de la cervecería fracasó entonces, pero el movimiento llamó la atención de los grandes magnates de la industria y la alta clase militar y política alemana, que fueron los que se beneficiaron con el fascismo. El fascismo alemán, el nazismo y el fascismo italiano, a quienes beneficiaban era precisamente a los grandes magnates de la industria y a la alta clase militar y política de los dos países. Ese era el sentido del fascismo. Fueron los grandes beneficiarios y apoyadores de este fenómeno que estaba ocurriendo en Europa. Mientras la serpiente fascista crecía y tomaba fuerza, las principales potencias capitalistas vieron la oportunidad, además, de dirigirla contra la URSS y sacar provecho de la guerra, el mayor provecho posible de la guerra. Los monopolios estadounidenses, ingleses y franceses se afilaron las garras. Ya los estadounidenses tenían una experiencia, vamos a decir que positiva, de la Primera Guerra Mundial, donde obtuvieron ganancias tremendas que los hicieron que emergieran de la Primera Guerra Mundial como una gran potencia imperialista. Para Estados Unidos la guerra siempre ha sido motivo de enriquecimiento, motivo de prosperidad, por lo menos así les ha pasado, así les haya sucedido ya una vez, cuando la guerra espléndida en 1898, cuando emergían como potencia, cuando emergían como imperio, cuando derrotan a España en esa guerra espléndida, donde se apropian de Filipinas, donde se apropian de Cuba, donde se apropian de Puerto Rico, ocupan esos países con la intención de ocuparse, de anexarse esos territorios. Al final, bueno, no se sabe muy bien qué fue lo que pasó. Hay que tener en cuenta, señores, que en 1940, para desmentir todas estas campañas que ellos hacen ahora sobre las similitudes y todas estas cosas, el apoyo material de Estados Unidos al fascismo italiano sobrepasó los 600 millones de dólares de la época. No estamos hablando de cualquier cosa. En 1938, Hitler, ya en el poder, compraba a crédito los emporios británicos y franceses. En los emporios británicos y franceses, el 26% de su mineral de hierro, el 52% del caucho, el 60% del zinc, el 61% del magnesio y el 62% del cobre y el 94% del níquel. La comisión Knight-Vandenberg reveló que Pratt & Whitney, Curtiss-Wright y otras empresas estadounidenses vendieron miles de motores, aviones y piezas de aviación a los Luftwaffe. Ya sabemos cómo terminó esta historia y todo el sufrimiento que trajo a la humanidad. El fascismo fue derrotado gracias al papel desempeñado por la URSS y el sacrificio de millones de hombres y mujeres que se levantaron en armas para enfrentarlo, en cuya vanguardia estuvieron los comunistas. Pero hoy la historia parece repetirse. El capitalismo empujó con cariño los huevos de la serpiente, crió con fervor a sus crías y éstas crecieron al amparo de quienes lo ven como esencial para mantener su hegemonía. En esa resistencia, es bueno recordar, y vuelvo un poco atrás en lo que les estaba diciendo, el papel que jugaron los comunistas en la resistencia europea al fascismo, en Europa. Los comunistas estaban en la guerrilla, los movimientos partisanos, había un % grande de comunistas, era la mayoría, en la lucha contra el fascismo.
pagaron con sus vidas en aquel enfrentamiento. No sé de qué similitudes pudiéramos estar hablando hoy en día. Y hoy la historia, señores, parece repetirse. Han vuelto a empollar los juegos de la serpiente. Y nos quieren vender ese fascismo, como le decía, vintage, con un diseño atractivo, rebelde, asimilable. Para el rebelde sin causa, ese señor fácilmente manipulable, que se une a las peores causas de este mundo. Para los Ulrich de estos tiempos, el hombre sin atributos de la novela de Robert Musil, que vive en un mundo al revés, un mundo construido por el poder de las megas transnacionales de la información, el entretenimiento y la barbarie disfrazada de cultura. No hay nada que hacer, solo apoltronarse en su casa y condenar a los malditos de turno, ya sean los musulmanes, los venezolanos, los cubanos, los chinos o los rusos. El fascismo regresa a la moda, con sus uniformes negros y sus calaveras escondidas tras el discurso de la democracia y los derechos, que como antes van a conculcar en defensa del capital, en beneficio de los más ricos y los más poderosos. Hoy no hay grandes marchas ni push cerveceros. El golpe lo preparan y realizan los grandes medios de comunicación. Desfilan sobre el mundo con absoluto desenfado. Barren con los restos de decencia y honestidad, sin escrúpulos, a los Adolfo Hitler, a los Mussolini, a los Yankees. Los hijos de la serpiente, enfermos de revanchismo, sueñan con la venganza, mientras las transnacionales, llenas de codicia, esperan ganar millones, destruir a la competencia y mantener controlados a todos los seres humanos marginados, esclavizados y hambrientos de este mundo. Los invito a compartir el mate conmigo. Vamos a hacer una paradita para preparar un poquito más ahí. Tú sabes, me dijeron que cuando sonaba es que ya se había terminado. O sea, cuando suena hay que volver a echarle agua caliente, ¿no? Bueno, me lo dicen los argentinos cómo es que se hace para no equivocarme. Entonces vamos a hacer una paradita. Bueno, espero que les haya gustado el material. Hoy por poco se me cae. Pero bueno, os invito a compartir el mate y seguimos con nuestro programa. Entonces, ¿quiénes son los verdaderos responsables del resurgimiento del fascismo? ¿Quiénes son los padres del fascismo? Quizás los lectores de libros como Fahrenheit 451 de Ray Bradbury, 1984 de Orwell, Un mundo feliz de Aldous Huxley o Una vida muy privada de Michael Fry nunca imaginaron cuánto se pareciera el mundo de hoy al descrito en sus novelas. En la obra literaria de Robert Musil, El hombre sin atributos, escrita en 1930 y 1942, entre esos 2 años, novela inconclusa, Ulrich, el protagonista, se entrega a actividades banales, no productivas, sin valor ni sentido para los demás. No posee en lo personal nada que lo distinga, es un ser sin esencia, ni siquiera es un individualista, es la nada. Fahrenheit 451 de Ray Bradbury describe un mundo en guerra permanente, donde los bomberos no están para apagar fuego, sino para encenderlo, para sofocar cualquier signo de pensamiento, para quemar libros, para borrar cualquier signo de cultura. Los seres humanos viven rodeados de pantallas de televisión con las que interactúan cada minuto de sus días y que les vigilan cada paso. 1984 y Un mundo feliz nos lleva por caminos similares: drogas, vigilancia absoluta, banalidad e inhumanidad. Una vida muy privada es una distopía en la que los miembros de la casta superior viven recluidos de por vida en sus casas, ajenos a cualquier incidente externo, algo que nos recuerda a los búnkeres en que se refugiaron los muy ricos cuando el clima de la pandemia de la COVID-19 en los Estados Unidos. La creatividad de los autores se aproximó desde el arte a la pesadilla, que es la propuesta del capitalismo, su proyecto de vida para la humanidad. No fue el sueño de la razón lo que produjo monstruos como el aguafuerte del pintor Francisco de Goya.
Es la irracionalidad sin frenos del capitalismo el que produce aberraciones sin fin. La fantasía abandonada de la razón puede dar frutos inquietantes, grandes obras de arte, pero el mundo en desarrollo del capitalismo nada tiene que ver con esa definición. Es más bien su contrario, su negación, el triunfo de la banalidad. Los monstruos son otros, bestiales, inhumanos, con poco genio, sometidos al carrusel del consumo que acelera sus giros mientras destruye las bases que le dan vida. Armas de destrucción masiva capaces de generar varios apocalipsis, aunque bastaría con uno solo para exterminar a toda la humanidad. Laboratorios de guerra biológica, guerra permanente, destrucción del medio ambiente, cambio climático, millones de desempleados, millones de seres humanos que mueren cada año de enfermedades curables, millones que no tienen acceso al agua potable, todo por la codicia imparable del 1% de la humanidad. Julio Verne imaginó submarinos y viajes a la luna. Como él, otros soñaron y escribieron en sus libros países o universos maravillosos. Es el don del arte, fruto del esfuerzo y la mente poderosa de hombres y mujeres. Los seres humanos, sin la hermosa locura de la creación, a la que alguien tituló una vez incluso de satánica, al considerar que el don de crear provenía de un pacto con el diablo, no seríamos humanos. Sin ese don, no seríamos humanos. Contra ese don atenta el capitalismo de estos tiempos. Ese sistema que banaliza la cultura para mejor dominarnos, que usa su industria del entretenimiento, su maquinaria de guerra cultural, para evitar que encontremos el camino, para evitar a toda costa que busquemos caminos alternativos en nuestra vida. Es el sistema en decadencia, que apuesta al fascismo, que apuesta a las cruces armadas y las carabelas, que apuesta a la muerte, con tal de no perder su hegemonía. Bueno, seguimos hablando de fascismo. Bueno, tiene que ver el fascismo con el comunismo. Bueno, ya hablábamos la vez anterior, estuvimos viendo que las transnacionales, las grandes transnacionales, los círculos militaristas, los círculos de la alta política fueron los que más se beneficiaron y hacia donde fueron dirigidas todas las acciones del fascismo, tanto en Italia como en Alemania. Vimos también la complicidad de las grandes transnacionales estadounidenses e inglesas con el fascismo y el papel que jugaron fortaleciendo a la Alemania, en Alemania que se levantaba pujante, buscando la revancha de la derrota de la Primera Guerra Mundial, en sus aspiraciones además por construir ese nuevo Reich, en que ellos fueran, por supuesto, el centro del mundo. Y hablábamos del papel que jugaron los comunistas en la resistencia al fascismo. Los comunistas en toda Europa y en todo el mundo jugaron un papel fundamental. Eran los máximos organizadores e integrantes de la lucha partisana en muchísimos lugares. Y en muchos lugares combatieron en primera fila contra el fascismo. Pero cuando hablamos de los comunistas debemos hablar también de las mujeres, el papel que las mujeres jugaron, porque las mujeres al final pagan un costo altísimo cada vez que el fascismo, cada vez que la sierpe fascista levanta la cabeza, las mujeres pagan un precio altísimo. Pero las mujeres combatieron duramente al fascismo, creo que es digno recordarlo. El 9 de mayo, hace ya poquito, o sea, que conmemoramos el aniversario de la victoria de la Unión Soviética y los aliados sobre la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial. Fueron imborrables las páginas de heroísmo que escribió la humanidad en esos años, del año 39 al 45. Y aunque mucho se ha documentado sobre este acontecimiento, muy poco se ha dicho, eso es real, del papel que jugaron las mujeres en esa victoria. Ellas no fueron un simple decorado a la resistencia, combatieron con denuedo, con valor y entrega sin límite. Ante el llamado del Partido Comunista, con Josip Broz Tito al frente, el 15 de abril de 1941 el pueblo yugoslavo organizó la lucha contra el invasor. En Yugoslavia más de 100.000 mujeres integraron al Ejército de Liberación Nacional. Las mujeres británicas cumplieron misiones de combate
en unidades antiaéreas. Otros se unieron al Special Operation Executive, SOE, que las utilizó en roles de alto riesgo como agentes secretas y operadoras de radio subterráneos en Europa ocupada por los nazis. Las mujeres españolas que han combatido el franquismo durante la guerra civil y que se encontraban refugiadas en Francia dieron un importantísimo aporte a la resistencia en ese país. Polacas, checoslovacas, francesas, italianas, griegas, combatieron a la par de los hombres y muchas veces cumplieron tareas de altísimo peligro en la clandestinidad. Se calcula que más de 300.000 personas participaron en luchas más de resistencia en Italia. De ellas, más de 35.000 fueron mujeres. En Milán liberada, las mujeres patrullaban armadas en las calles. En Polonia hubo 28 unidades partisanas. Wanda Hertz creó y ordenó Dix, la unidad de sabotaje de la mujer, batallón que peleó durante el levantamiento de Varsovia. Por su valentía fue galardonada con los premios más altos en su país. El escritor Andrés Malraux dijo a las mujeres: los que han querido confinar a la mujer al simple papel de auxiliar de la resistencia se equivocan de guerra. La mujer soviética. Bueno, en la Unión Soviética casi 1 millón de mujeres dominaron todas las especialidades de la fila del Ejército Rojo durante la guerra. Eso sin contar a las guerrilleras, a las partisanas y a las milicias civiles. 90 mujeres obtuvieron el título de heroína de la Unión Soviética por su contribución a la victoria. El 21 de mayo del 43 se creó la Escuela Central de Entrenamiento de Mujeres Francotiradoras. En 1945 dicha institución había entrenado más de 2.000. Ludmila Pavlichenko, considerada la mejor francotiradora de todos los tiempos, dio muerte a más de 300 enemigos. Tosia Tinguinova, Natasha Kochova, Lidia Bakieva, Nina Alexeyevna y muchas otras soportaron pruebas inauditas y se ganaron la admiración del pueblo por su heroísmo. De las 2.000 mujeres entrenadas en esa escuela, solo 500 sobrevivieron a la guerra. Mención especial merece el famoso regimiento del 588 de bombardeo nocturno. Los fascistas las llamaban las brujas de la noche. Sus compatriotas las llamaban hermanitas. Las escuadrillas del regimiento femenino imponían un verdadero terror a los alemanes. Volaban en pequeños aviones biplanos P-2, aviones lentos y obsoletos, nombrados Kukuruchny, mazorca de maíz. La cabina abierta no las protegía de las balas ni tampoco del fuerte viento. No había comunicación por radio. La velocidad del avión era de solo 120 km por hora. Vean esto. Y volaban a una altura de 3 kilómetros. Su única arma eran las pistolas TT. No tenían bodega de bombas, en ocasiones llevaban los artefactos sobre las rodillas y las soltaban ellas mismas, se inclinaban al vacío y soltaban la bomba, haciendo cada noche alrededor de 10 vuelos de combate. Apagaban el motor y las bombas caían sobre el enemigo en silencio. Además, volaban en la retaguardia del enemigo para dar material a los guerrilleros. Los alemanes llegaron a recompensar con una cruz de hierro a aquel que derribara una aeronave de esa unidad. El regimiento de aviación 586 destinado en Stalingrado, integrado por mujeres, también tuvo un destacado actuar en la guerra. En esa unidad estuvo la destacada piloto Lidia Litvak, la que se ganó el apodo de la Rosa Blanca de Stalingrado. En Leningrado las unidades de artillería estaban formadas casi exclusivamente por mujeres. María Octaviaska, la primera mujer en el mundo en ser miembro de la tripulación de un tanque, fue herida de muerte en el norte de Bielorrusia en 1944, cuando tenía 38 años. Zoya Kosmodinskaya, heroína de la Unión Soviética durante la Segunda Guerra Mundial, realizó labores de sabotaje en la retaguardia alemana. Fue capturada, torturada y ahorcada el 21 de noviembre. Zoya se convirtió en el símbolo de la resistencia a los nazis. Alexander Samusenko fue comandante de los blindados T-34. Murió con 22 años a causa de las heridas de guerra el 3 de marzo del 45. La Estonia soviética, Helene Kuhlman, fue un agente de inteligencia que operó en el territorio de la Estonia ocupada por los nazis. La capturaron y la ejecutaron el 6 de marzo del 43 a la edad de 23 años. Las fábricas soviéticas de armas que habían trasladado tornillos del este contaron con el trabajo abnegado de hermanas, esposas, hijas, madres, quienes tuvieron además sobre sus espaldas la misión de alimentar a la gente y producir para vencer. Trabajaban hasta caer rendidas por el agotamiento, movidas por la fe en la victoria. Sin ellas, sin su entrega incondicional, hubiera sido imposible vencer al enemigo. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Fueron los comunistas, señores, los comunistas. Y entre los comunistas, un papel destacadísimo, las mujeres soviéticas, las mujeres comunistas, jugaron un papel importantísimo en la derrota del fascismo. Pueden intentar cambiar la historia millones de veces, pero la historia está ahí y no puede ser cambiada. Pueden tratar de desdibujar el mapa del mundo, pero el mapa está ahí y está ahí en la mente y en los corazones de la gente. Y no podemos olvidarnos nunca
que fueron los comunistas los que pagaron el precio más alto en la lucha contra el fascismo, y que fueron comunistas, hombres y mujeres, los que dieron su pecho al fascismo, los que pelearon contra el fascismo en primerísimo lugar. Participaron muchos hombres y mujeres en el mundo, mucha gente honesta en el mundo que se enfrentó al fascismo, a ese fascismo que habían aupado las grandes transnacionales de los grandes países capitalistas. Entonces, señores, se parece el comunismo al fascismo. O sea, es el comunismo hijo del fascismo, el fascismo y el comunismo son hermanitos, o qué cosas son. Bueno, hemos explicado a lo largo de este programa quiénes son los gestores, quiénes son los padres reales del fascismo. Basta ya de decir que la izquierda tiene que ver con el fascismo, ni que el socialismo tiene que ver con el fascismo. Eso ustedes saben perfectamente bien que es una falsedad completa. Decía Lucio Anneo Séneca que la ira es la más sombría y desenfrenada de todas las pasiones. Las otras pasiones tienen sin duda algo de quietas y plácidas, pero esta es toda agitación y desenfreno en el resentimiento. Por eso evito dejarme arrastrar por esta pasión cuando leo en sitios que se jactan de ser objetivos y serios la increíble comparación que algunos hacen entre el comunismo y el fascismo, situándolos en semejanza, tejiendo una sofística inaudita. Según Pablo Bajarrama, el marxismo es un humanismo auténtico que recogió y superó lo mejor del pensamiento humanista que le antecedió y pretendió continuar desarrollándolo más allá de los escollos que presentan las múltiples interpretaciones que de él se han hecho y que se han puesto en práctica. Solo me atrevería a puntualizar con todo respeto de que no solo pretendió, sino que pretende con éxito, lo digo para no dejar dudas o confusiones en los puristas dramáticos. El comunismo, sociedad soñada a la que aspiramos lo que creemos que un mundo mejor es posible, es una sociedad en la cual no existe ni la propiedad privada de los medios de producción, ni el Estado, ni las clases sociales. Donde un grupo humano no explota a otro, ni lo hacen entre sí. Es el reino de la solidaridad, de la igualdad, donde todos los seres humanos dan todo de sí por los demás y reciben según sus necesidades. Donde la humanidad alcanza la plenitud del bienestar y del desarrollo individual y colectivo. La supresión positiva de la propiedad privada, como la apropiación de la vida humana, es pues la supresión positiva de toda enajenación, es decir, el retorno del hombre a su modo humano, social, de existencia. Y estoy citando de paso aquí uno de nuestros clásicos. La propiedad privada sobre los medios de producción sería convertida en propiedad de todo el pueblo sobre esos medios, decía Tomás Moro. Estimo que donde quiera que exista la propiedad privada y se mida todo por el dinero, será difícil lograr que el Estado obre justa y acertadamente, a no ser que se piense que es obrar con justicia el permitir que lo mejor vaya a parar a manos de los peores, mientras que los demás perecen de miseria, y los mejores disfrutan de la mayor, y los peores disfrutan de la mayor prosperidad. Los buscadores de las similitudes se refieren a determinadas prácticas, echan mano a la leyenda negra construida para enlodar el socialismo, pero por ignorancia o mala fe no mencionan que nunca existió sobre la tierra una sociedad comunista y que el socialismo siempre fue considerado un periodo de tránsito, un camino lleno de rectificaciones, duro, sinuoso, amén de desconocido, pero indiscutiblemente equitativo en su búsqueda de toda la justicia para todos los seres humanos, no solo los obreros y los campesinos. Marx pretendía liberar a la humanidad, devolverle la fe en sus infinitas posibilidades, en su capacidad real de liberación. Su objetivo no era liberar solo a los proletarios, sino a todos los seres humanos. Primero, habría que despertar de nuevo en el pecho de esos hombres la conciencia de sí, del hombre, la libertad. Solo este sentimiento desaparecido del mundo con los griegos y sublimado por el cristianismo con el vaho azul del cielo puede volver a hacer de la sociedad una comunidad de hombres para altos fines, dijo. Señores, el fascismo es la dictadura desembosada del imperialismo. Es una fase que asume el capital en crisis para garantizar su dominio. Es fiel y firme defensor de la propiedad privada. Es guardián de las transnacionales. No importa que diga su discurso cargado de demagogia. No importa lo que diga Bayer, recuerden, Bayer, IG Farben, Hugo Boss,
Siemens, Porsche, Coca-Cola, Nestlé, IBM, BMW, Adidas, Volkswagen, etc., colaboraron y se beneficiaron con el régimen nazi. Este sistema garantizó el poder y enriquecimiento de los grandes monopolios, tanto en Italia como en Alemania. Ellos eran su razón de ser. Millones de hombres y mujeres trabajaron como esclavos en las grandes empresas. Fascista es la forma de modernidad capitalista, que adquiere históricamente cuando la violencia económica anónima de su funcionamiento se suma o añade una violencia política de orden destructivo. En sus diversas prácticas o vertientes han cometido los crímenes más atroces contra la humanidad. Es sinónimo de racismo, de intolerancia, de violencia, de guerra, de anticomunismo. Nada tienen que ver las ideas del comunismo con la práctica socialista, con la práctica fascista. Son profundamente antagónicas. Le mencionaba lo del tema, ahí salió lo del socialismo que estoy pensando en voz alta también. Y una de las cosas que te hablan siempre es el problema del Estado. No, el comunismo es Estado totalitario, no, el comunismo es la desaparición del Estado. O sea, cuando alguien le diga a usted que la similitud que existe entre el fascismo y el comunismo es porque ambos tienen Estado totalitario, no, el comunismo es la desaparición del Estado. Fíjense lo que le estoy diciendo. O sea, no tiene nada que ver una cosa con la otra. No tiene nada que ver en ese sentido tampoco fascismo con comunismo, para nada. Comunismo es la desaparición de las clases sociales, es la desaparición del Estado. Por lo tanto, por ahí es uno de los elementos para tener en cuenta. Además de las cosas que hemos dicho, son profundamente antagónicos. La Alemania nazi llevó consigo en su expansión los principios de la supremacía del pueblo ario y el odio a los judíos y a las minorías. En 6 años, decenas de millones de personas morían a causa de ese régimen. En los campos de concentración de Auschwitz y Dachau, verdaderas industrias de la muerte, donde todo lo humano era extraño y ajeno, se aprovechaba la piel, los huesos, la grasa, el cabello de los asesinados. Millones de hombres y mujeres fueron convertidos en jabón, en fertilizantes. 6 millones de judíos fueron víctimas de ellos, sin contar a los gitanos, a los enfermos mentales, a todo aquel que no se circunscribía al prototipo del ario. No debemos olvidar nunca que fueron en los terrenos del primer Estado socialista en la historia de la humanidad, la URSS, donde comenzó la derrota del fascismo. Miles de antifascistas, muchos de ellos comunistas, combatieron en Europa contra ese régimen de oprobio. Como hijo de la ira, finalizando con la frase de Séneca, el fascismo es sed de guerra, de sangre, de suplicio, arrebato de furores sobrehumanos, olvidándose de sí misma con tal de dañar a los demás. Nada tiene que ver con el mundo mejor que soñamos y construimos los comunistas. El socialismo en tránsito a ese mundo soñado, el comunismo trajo al mundo más allá de sus errores reales o inventados, equidad y justicia. Combatió el hambre, combatió la discriminación, la intolerancia. No hay forma de sentarlos en el mismo sitio. No hay manera. No hay forma de sentarlos en el mismo sitio. Voy a terminar con una frase de Rosa Luxemburgo. Rosa Luxemburgo dijo en una oportunidad citando a Marx que el capitalismo tenía 2 caminos. O transitaba hacia el socialismo y ahí el comunismo, o regresaba a la barbarie. Hay que ver cuál es el camino que escogen. Están sin duda seleccionando el camino de la barbarie. Están siguiendo el capitalismo está siguiendo el camino de la barbarie. Pero nosotros que tenemos fe en el ser humano, estamos seguros que la humanidad va a transitar hacia esa sociedad en la cual nosotros soñamos, que es esa sociedad sin Estado, sin clases sociales, donde se alcance el sumo de la felicidad para los seres humanos, y creemos que eso es posible. Creemos que es posible. Una sociedad donde la solidaridad entre los seres humanos sea la base sobre la que se construye todo lo que hagamos. Queridos amigos, esto ha sido, quería hablar del tema porque realmente hay tanto y tanto y tanto y tanto y tanto por ahí hablándose sobre esta cosa. La han cogido con eso ahora, es el tema ahora preferido de muchos de los ideólogos del neoliberalismo y toda esta gente que la da ahora por querer demostrar a toda costa, confundiendo, engañando, sobre todo un mensaje dirigido a los jóvenes, tratando de venderles ese fascismo, que tienen mucho cuidado con eso. Le están queriendo vender a los muchachos ese fascismo vintage, rebelde, amparado atrás de todo un discurso, una verborrea, antisistema. El fascismo no es antisistema capitalista. El fascismo es esencialmente parte del sistema capitalista. Es parte de la manera de pensar de muchos de estos señores de las transnacionales
que apelan a esto cuando están en crisis, que apelan al terror cuando están en crisis, porque tienen un miedo, como ellos llaman, al rebaño cuando patea y muge. Y así son las cosas. Bueno, quería compartir esta reflexión con ustedes en este programa de café de miércoles. Bueno, queridos amigos, quiero mandarle un saludo a todos los fieles seguidores del programa, toda la gente que sigue, a los nuevos amigos que se han incorporado desde Concordia, en Argentina, Gualeguaychú. Hay mucha gente en Entre Ríos por ahí siguiendo el programa. Una gran felicidad para mí. Estuve por allá, tuvimos 2 encuentros fabulosos en Concordia, aquello fue extraordinario. Bueno, síganse sumando, yo les pido a ustedes, allá en Argentina también, inviten a sus amigos, allá en Mendoza, inviten a sus amigos, inviten a ver este canal, inviten a suscribirse a este canal, donde tenemos voz todos, y donde por supuesto vamos a defender siempre a Cuba, a América Latina y a ese camino que avisoramos y que soñamos, que sin duda siempre va a ser mucho mejor. Muchas gracias, queridos amigos. Muchas gracias a todos los que desde Cuba apoyan decididamente este espacio. Y nos vemos el sábado en la sabatina de Daniel para seguir defendiendo nuestros sueños. Muchísimas gracias. Hemos demostrado que podemos sobrevivir, vivir y progresar, y todo lo que aquí se muestra hoy es una expresión de un progreso sin paralelo en la historia. No se progresa solo produciendo automóviles, se progresa desarrollando inteligencia, impartiendo conocimiento, creando cultura, atendiendo a los seres humanos como deben ser atendidos, y que es el secreto de la enorme fuerza de nuestra revolución